Imagina por un momento tener en tus manos la llave absoluta del futuro. Imagina poseer la tecnología exacta que impulsaría a la humanidad a una nueva era. El cerebro de silicio que le daría vida a la revolución de los smartphones, años antes de que el mundo siquiera estuviera listo para poder entenderlo. Intel lo tuvo. Poseía la arquitectura móvil más avanzada y eficiente del planeta. Un auténtico milagro de la ingeniería que cabía en la yema de un dedo. Incluso llegaron a tener sobre su propia mesa la propuesta para fabricar el corazón del mismísimo primer iPhone. Y sin embargo, lo dejaron escapar. Pero esta no solo es una historia sobre nanómetros, hertz e historias de código. Esta es la crónica del error corporativo más devastador y caro de nuestro siglo. Hoy nos sumergimos en lo más profundo del reino del silicio para descubrir exactamente qué pasó con Intel Xscale. Así que prepárate, ponte el pantalón, corre por tu desayuno y tu cafecito. Pero antes, un pequeño mensaje de nuestro sponsor. Espera un momento, ¿quieres conseguir tu Windows y tu Office totalmente legal y a un precio realmente bajo? Pues aquí te traigo el mejor sitio confiable donde puedes comprar tu licencia tanto para Office como para Windows, y también si los quieres comprar en paquete, ¿por qué no? Porque aquí vas a poder conseguir desde el mismísimo Office 2016 Professional Plus hasta el Office 2024 Home. Y déjame decirte que no tienes nada de qué preocuparte, porque te los traigo con un descuento del 62%. Y si te preguntas qué hay para activar tu Windows, pues vas a poder encontrar desde la licencia de Windows 10 Home hasta la de Windows 11 Pro. Y no solo eso, porque no voy a permitir que te comas el precio completo, y te traigo un descuento del 50% para tu licencia de Windows. Y como bien te lo dije, si quieres combinar y comprar tanto como Office como Windows 11, también están en descuento del 62%. Así que corre y compra tus licencias. Pero ahora sí, continuemos con este video. Para entender el origen de Xscale, tenemos que viajar a la década de los años 90. Los directivos de Intel no eran completamente ciegos. Técnicamente se daban cuenta que el crecimiento del mercado de las computadoras personales no sería infinito, y llevaban tiempo intentando meter un pie en el extraño mercado de los dispositivos portátiles. Al mismo tiempo, una empresa llamada DEC o Digital Equipment Corporation había desarrollado conjuntamente con ARM una arquitectura sumamente especial, llamada Strong ARM. Esta era rápida, increíblemente eficiente y básicamente la envidia tecnológica de toda la industria, porque resulta que DEC decidió demandar a Intel en el año 1997, afirmando con total firmeza que les habían copiado patentes fundamentales para construir su icónico Pentium. Pero Intel, en lugar de perder el tiempo en un juicio destructivo que tomaría años, Intel y DEC llegaron a un acuerdo monumental. No solo fue pagar un cheque para que DEC guardara silencio, fue un acuerdo legal complejísimo que incluyó licencias cruzadas de tecnología y el cierre definitivo de todas las demandas mutuas. Bueno, y lo más importante para esta historia, la compra total por parte de Intel de la división de semiconductores de DEC. Así que de repente, Intel ya tenía en sus sucias manos el codiciado procesador Strong ARM. Pero aquí hay un detalle vital. Intel no era la dueña de la arquitectura, simplemente licenciaba la arquitectura ARM como lo hacían muchas otras empresas. Y también hay que entender un contraste comercial algo brutal. Mientras Intel estaba históricamente acostumbrada a diseñar, fabricar, encapsular y vender directamente sus propios procesadores físicos, ARM tenía un modelo de negocios totalmente distinto, obteniendo sus ingresos simplemente licenciando su arquitectura en papel. De hecho, el verdadero éxito de ARM a largo plazo fue construir ese gigantesco ecosistema de licencias, permitiendo que decenas de fabricantes diferentes desarrollaran y personalizaran sus propios chips. Sin embargo, el enorme orgullo corporativo de Intel no les permitía vender algo que no tuviera su toque personal. Así que los ingenieros de Intel entraron a los laboratorios y rediseñaron completamente el núcleo desde cero, asegurándose celosamente de que siguiera siendo 100% compatible con el conjunto de instrucciones original ARM v5TE. Esto era la clave de todo, ya que garantizaba que la mayor parte del software compatible con ARM v5TE podía ejecutarse de inmediato sin necesidad de recompilarse o requiriendo apenas cambios mínimos por parte de los desarrolladores. En agosto del año 2000 anunciaron al mundo esta nueva bestia del silicio bautizada como la microarquitectura Xscale. Pero para entender esto, si ponemos un procesador Pentium 4 de la época junto a un chip Xscale, la diferencia es visualmente cómica. Uno necesitaba el sistema de refrigeración de una turbina de avión para no derretirse, y el otro cabía en la punta de tu dedo consumiendo apenas unas diminutas fracciones de vatio, mientras que los procesadores de la competencia utilizaban un pipeline o tuberías de instrucciones de hasta 5 etapas. Intel, en su eterna búsqueda por aumentar las frecuencias, le inyectó un poderoso pipeline de 7 etapas al
que bautizaron comercialmente como Super Pipelining. Y si hablamos a nivel técnico, todos los chips Exascale latían con un procesador RISC de 32 bits, acompañado de unas cachés masivas para su tiempo, 32 kilobytes reservados para instrucciones y otros 32 kilobytes puramente para datos. Y por supuesto, los ingenieros de Intel sabían perfectamente que domar esta potencia requería un control térmico bastante estricto. Aunque Intel no inventó el concepto desde cero, implementaron y perfeccionaron magistralmente su propia tecnología de administración dinámica de voltaje y frecuencia, o DVFS, y fueron más allá, adaptando tecnologías de administración dinámica de energía muy similares a las que ya usaban con gran éxito en sus procesadores SpeedStep, las cuales iban dirigidas a computadoras portátiles. El chip tenía la asombrosa capacidad de bajar su velocidad y voltaje al mínimo si solo leías un texto en la pantalla, y además de exprimir hasta la última gota del tanque si le exigías el rendimiento máximo. Y es evidente que Intel sabía que para conquistar este nuevo horizonte necesitaba desplegar un ejército completo, por lo que dividió el desarrollo de Exascale en varias familias específicas. La indiscutible punta de la lanza fueron sus procesadores de aplicaciones, la famosa serie PXA. El gran debut oficial llegó en el año 2002, con los pioneros PXA 210 y PXA 250, logrando alcanzar unos impresionantes 400 MHz. Y es cierto que salieron de fábrica con un crítico error de diseño en el bus frontal de memoria, atascándose miserablemente al intentar comunicarse con la memoria RAM del sistema, pero Intel, demostrando su músculo de desarrollo, sacó una revisión rápida y precisa para un año después con el PXA 255, el cual se convirtió de inmediato en el rey absoluto e indiscutible de las PDAs del sector corporativo. Pero el verdadero golpe sobre la mesa aterrizó en el año 2004, con el procesador PXA 27X, conocido internamente bajo el código Bull Verde, fabricado en la miniaturizada escala de 90 nanómetros. Esta pieza de silicio escalaba sin temor hasta los 624 MHz. Su verdadera magia residía en sus agregados tecnológicos. Intel incorporó Wireless MMX, que no era otra cosa que una potente extensión de instrucciones SIMD, o Single Instruction Multiple Data, diseñada específicamente para acelerar tareas multimedia pesadas, como procesamiento de video 3D y decodificación de audio avanzado. En 2004, tener semejante capacidad de cálculo matemático en el bolsillo del pantalón era algo que rozaba la ciencia ficción, pero finalmente la corona arquitectónica la llevó la familia PXA 300, la cual llegó en el año 2006, además de romper la gigantesca barrera psicológica y superar el gigahertz llegando a 1.25 GHz. Estos avanzados chips incorporaron aceleradores multimedia muchísimo más robustos y soporte nativo por hardware para pantallas de mayor resolución. Pero ya que hablamos de estas maravillas, ¿dónde terminaron alojados todos estos impresionantes procesadores? No solo dieron vida a la legendaria y cotizada serie HP IPAC o a las míticas Palm Tungsten, fabricantes del más alto calibre internacional como Motorola, Samsung, Asus o BlackBerry también confiaron y utilizaron estos chips Exascale en sus dispositivos más premium. La versatilidad de la plataforma era tan grande que la arquitectura trascendió con facilidad a los dispositivos de consumo masivo. Exascale se utilizaba en equipos industriales pesados, complejos escáneres y terminales de inventario de almacenes logísticos, dispositivos médicos de altísima precisión y un sinfín de sistemas embebidos de misión crítica. Pero en la historia de la tecnología siempre hay capítulos oscuros, y es de esta manera que tenemos que hablar de la infame consola portátil Gizmondo. En el año 2005, la ambiciosa empresa Tiger Telematics usó un chip de Exascale PXA 255 a 400 MHz, le añadió un módulo GPS, cámara y conectividad GPRS con la intención de destruir a Nintendo y a Sony. El trasfondo oscuro es que la empresa estaba secretamente dirigida por Stefan Eriksson, un alto líder de la magia sueca conocida como Uppsala Mafian, quienes utilizaron todo el desarrollo de la consola para lavar sistemáticamente millones de dólares. Como era de esperarse, el proyecto fue un completo y absoluto desastre de ventas, y esta historia tuvo un final algo extraño y peliculero, cuando Eriksson destruyó un Ferrari Enzo de $1 millón al partirlo por la mitad durante una carrera ilegal en Malibú, estrellando metafóricamente la consola con cerebro de Intel contra un poste a 260 km por hora. Pero el insaciable apetito de Intel por estar presente en cada rincón del tejido digital los llevó a crear dos familias hermanas de altísimo rendimiento. Por un lado estaban los IXP, Internet Exchange Architecture, que eran procesadores de red super eficientes. Si en esa época tuviste un router de la marca Linksys o un punto de acceso empresarial Cisco, es casi seguro que un potente procesador Exascale era el encargado de enrutar silenciosamente todos los paquetes de tu tráfico de internet. Pero por otro lado, desarrollaron los procesadores IOP, dedicados en exclusiva a gestionar los abrumadores flujos de entrada, salida y almacenamiento masivo para
robustos servidores en grandes centros de datos. Todo esto demuestra empíricamente que la arquitectura base funcionaba de maravilla y era excepcionalmente buena. Pero entonces, ¿qué fue exactamente lo que provocó el colapso absoluto del sector de la telefonía móvil? El primer gran obstáculo visible de la línea móvil fue su sistema operativo anfitrión por defecto, Windows Mobile. Era un software algo tosco, profundamente ineficiente, visualmente lento y requería que el usuario presionara con un puntero minúsculo una X en la esquina de la pantalla que, para el colmo, ni siquiera cerraba realmente los programas, dejándolos en segundo plano devorando implacablemente los recursos y la batería. Pero simplificar el fracaso culpando únicamente a Microsoft sería falta la verdad histórica. El colapso completamente fue multifactorial. El problema fundamental de Intel frente a monstruos ascendentes de la telefonía radicó en su dramática falta de integración y su estrategia comercial obsoleta. Mientras Intel se empeñaba en venderte un excelente pero carísimo procesador central que obligaba a los fabricantes a comprar y acomodar componentes separados en la placa base, empresas visionarias como Texas Instruments, con su exitosa serie OMAP, y Qualcomm fueron las primeras en empujar y popularizar el revolucionario concepto del SoC o System on a Chip en la industria móvil. Ellos lograron integrar el CPU central, los procesadores de señales digitales o DSPs y el crucial módem de telefonía directamente en un solo cuadrado de silicio increíblemente económico. Costaba una fracción fabricarlo, ocupaba un espacio mínimo en el chasis del teléfono y era térmicamente superior. Además, que aquí intervino un factor corporativo letal, el histórico modelo de negocios de Intel, que siempre estuvo estrictamente orientado a vender procesadores de PC con márgenes de ganancia absolutamente estratosféricos. Y por el contrario, el despiadado mercado móvil exigió un modelo de volumen extremo, vendiendo millones y millones de chips con márgenes de ganancia microscópicos. Y por supuesto, esto resume a la perfección el insalvable choque cultural dentro de las oficinas directivas de Intel. Simplemente no supieron ni quisieron agachar la cabeza y adaptarse a la agresiva guerra de precios, miniaturización y eficiencia que dictaba el nuevo orden de la telefonía. Y así es como llegamos al año 2006. Intel atravesaba una crisis corporativa severa en su propio terreno porque AMD, con su brillante arquitectura, los estaba acorralando. Bueno, y además aplastando en las computadoras de escritorio. Paulo Tellini, el entonces CEO de Intel, necesitaba inyecciones masivas de dinero en efectivo para estabilizar su división principal y también concentrar todos los recursos de la empresa en la salvación que representarían los futuros procesadores Intel Core. Y en ese preciso contexto de desesperación es donde ocurre el momento crítico que alteraría la historia tecnológica para siempre. Steve Jobs, o el famoso Steve Trabajos, organizó una reunión cumbre con Tellini, porque la empresa de la manzana estaba desarrollando en el más absoluto y hermético de los secretos el primer prototipo funcional de iPhone. Lo que Trabajos le planteó en la mesa fue claro: querían que Intel, con todo su poderío de fabricación, les desarrollara y construyera un procesador ARM totalmente personalizado para su revolucionario dispositivo. Tellini, analizando fríamente sus hojas de cálculo, escuchando a sus analistas financieros y aferrado a la idea de mantener esos márgenes de ganancia bastante altos a los que estaban mal acostumbrados, llegó a una conclusión fatal. Dictaminó que el volumen proyectado de ventas de ese extraño teléfono táctil no sería lo suficientemente masivo para justificar la enorme inversión y los costos de fabricar cada diseño a la medida. Con una miopía histórica, Tellini rechazó el contrato en la propia cara de Steve Trabajos, y pocos meses después de esa decisión, en junio del año 2006, Intel firmó oficialmente su carta de rendición en la guerra móvil. Le vendieron la totalidad de la majestuosa familia de procesadores PXA a la empresa Marvell Technology Group por unos ridículos e insignificantes $600 millones. Y hay que aclarar, para hacer aún más dolorosa a esta anécdota, que la arquitectura no pereció inmediatamente tras firmar el contrato. De hecho, Marvell continuó refinándolo, evolucionándolo y lanzando al mercado nuevas y exitosas generaciones de la familia PXA, hasta principios de la década del año 2010, reforzando la innegable verdad de que Intel había vendido por migajas un negocio que, si lo administraban bien, todavía escondía un potencial económico gigantesco. Pero es muy fácil sentarnos hoy frente a nuestros poderosos smartphones y juzgar a la directiva de Intel como miope o arrogante. Pero si apartamos los billetes y miramos únicamente el silicio, hay que sentir un profundo respeto por los ingenieros detrás de Exascale. Ellos construyeron una auténtica obra de arte de la microarquitectura en una época donde lo estándar era conformarse con enormes cajas de escritorio conectadas a la pared. Lo bueno de Exascale es innegable. Nos entregaron las primeras herramientas tangibles para la productividad móvil y demostraron que la potencia de cálculo no necesitaba un enchufe. Lo malo nunca estuvo en los transistores. El fracaso germinó en las oficinas directivas. Fue una tecnología brillante asfixiada por el torpe software de Microsoft. Bueno, y por el choque cultural de una corporación incapaz de ver más allá de sus históricos márgenes de ganancia.
Cuando Intel intentó reaccionar años más tarde, quemando billones de dólares y comprando Infineon para intentar volver al juego, el mercado ya le pertenecía por completo a ARM. Sin embargo, su legado es imborrable. Exascale plantó la semilla de la movilidad extrema. Nos enseñaron años antes que los demás que el futuro de la humanidad cabía perfectamente en la palma de nuestra mano. Y aunque Intel tuvo que retirarse derrotada, cada vez que encendemos una pantalla táctil, el eco de aquella arquitectura sigue latiendo en el corazón de la industria. Y con mucha felicidad quiero presentarles a los miembros del canal. Y con nosotros está El Manu XSK8, Gonzalo Montenegro 5406, Kempo the Turtle, NBCD 95, Pablo Yesid, Adri Cirosu, Alonso 14, Damn Damnation, Diez Valar 1 y no podemos olvidar a Juan Manuel Rojas Hernández. Les mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Muchas gracias por apoyar el canal. Y si te gustaría saber de algún tema en especial de algún procesador, puedes hacérmelo saber igual en la caja de comentarios. Estoy pensando en abrir un apartado de encuestas donde ustedes mismos elijan el próximo tema del video. Así que si estás escuchando esto, estate atento a las encuestas, porque estaré dejando 3 opciones para el próximo video en la próxima encuesta del canal. Te invito a darle like al Hyper y a suscribirte. También a seguirme en mis redes sociales, las cuales estarás viendo en pantalla. Y si quieres apoyarme con un super, claro que puedes hacerlo. Te dejo en pantalla cómo hacerlo. Así que yo soy Alan, el gamer desempleado, y nos veremos en el próximo capítulo.